¿Qué parte no? ¿Qué artículo? 50. Acá dice, no son demandantes ni demandados. He abreviado demandantes desde interviene en un proceso ya iniciado, es parte con un interés propio. Clases de pelos, voluntarias, que es el principal objeto y forzoso. Que ahí viene teoría de derecho expediente y teoría de derecho de derecho. A ver, ¿quién tiene por primera vez esta clase? Verán que verán. A ver, una recomendación, si quieren lo toman, lo toman ustedes. Es una materia práctica donde hay que hacer el seguimiento permanente, ¿no? O sea, que la cuestión de venir un día, después pasar un mes y aparecer. Además, las sesiones de control van a pasar enseguida a la vista, ¿ya? Va a pasar la vista para que se controle y no vengan ahí a que vengan a examinar una vez la cuestión actual. Tiene que haber un promedio por lo menos un 80% para utilizar el examen. ¿Está entendido? Entonces es una aclaración interesante. Por supuesto que los que no han venido no saben ni siquiera para qué sirve la materia. ¿Qué materia estamos acá aprendiendo? Derecho procesal civil. Derecho procesal civil. Eso es lo que hemos estado viendo desde las otras clases ya. ¿Cuál es la finalidad del derecho procesal civil? Dábamos un ejemplo. Bueno, decíamos inicialmente que existen dos normas de materia civil. Una, el Código Civil, y la otra, el Código Procesal Civil. ¿No? Este Código Procesal Civil es el que estamos estudiando ahora. Todos tienen su Código Procesal Civil, ¿verdad? Tienen que venir con su código. Tienen que aprender el manejo por lo menos básico de este Código Procesal Civil para entender más o menos de qué trata la materia, ¿no? Porque en una audiencia el abogado lo que tiene que hacer es mantener el código, ¿no? ¿O qué maneja? Tiene que ir con su código civil, a ver, présteme su código. Tiene que venir con su código. Acá están, dice, ambas normas, tanto el Código Civil como el Código Procesal Civil. Y no van unidos por accidente o por casualidad. Ambas materias tienen, dice, una total y absoluta correspondencia. ¿Ya? Y comenzábamos a explicar el procedimiento civil a partir de un ejemplo. A ver, vamos a cambiar acá. Este es mi inmueble. Y acá hay uno que está en posesión y acá hay otro que está fuera del inmueble. ¿Qué significa el derecho propietario? El derecho propietario dice fijar, gozar y disponer, ¿verdad?, de un bien inmueble. Antes en el derecho romano se decía que no había un otro elemento más, fijar, gozar y disponer y abusar, decía, ¿no? El jus abutendi, dice. Hoy en día este jus abutendi no existe porque el derecho propietario hay que fijarlo en compatibilidad con el interés social. ¿O no? O uno puede hacer lo que quiera con su inmueble. Tiene que compatibilizar, dice, el interés social. ¿Qué es compatibilizar el interés social? Yo como dueño tengo derecho a usar, dice, ¿no? ¿Usar qué es? Habitar, ¿verdad? Usar, gozar. Lógicamente, el tener el dominio del inmueble me permite muchas satisfacciones, comunidad, pero además puedo disponer. ¿Qué será disponer?
girar, disponer, dice, pero lo que no puedo hacer, diseña desde el plano es ajustar. Bueno, pero ahí tiene un ejemplo, ahí está un inmueble, y extrañamente acá está el propietario, y acá adentro está el poseedor, ¿verdad? No vamos a decir cuál ha sido la causa o el motivo por el que el dueño está afuera y el poseedor está dentro. ¿Quién debería estar usando, gozando y disponible de su inmueble? El que está afuera, ¿no? ¿Y quién está disfrutando el inmueble? El poseedor. ¿Tiene alguna posibilidad de este propietario de recuperar el inmueble? ¿Qué se llama esa demanda? La reivindicación. Recuperar. Pero en base a qué nos va a recuperar? Tiene que tener algo que justifique que eres el verdadero dueño, ¿no? ¿Y qué nos acredita el derecho propietario? Definitivamente la escritura pública, ¿no? La escritura pública y además registrada donde el derecho real. Entonces, si ustedes leen el artículo 1453, ahí está el fundamento legal de la reivindicación. El propietario que ha perdido la posesión del inmueble, no dice del inmueble, de la cosa. El propietario que ha perdido la posesión de la cosa podrá reivindicarla de quien la posee o la posee. Si alguien va con este conflicto, el propietario le dice al abogado, mire, yo soy el dueño, pero lamentablemente hay un poseedor que se ha entrado arbitrariamente y no quiere devolverme el inmueble. Entonces el abogado, ¿qué le va a decir? Él entiende que tiene que haber una demanda de reivindicación, ¿no? Pero ¿dónde va a encontrar el verdadero sustento legal de la demanda? Código Civil. Será el artículo 1453. Entonces, dice, en este código, que es la norma sustantiva, están todos los derechos básicamente de las personas para activar, dice, en caso de que sus derechos fueran vulnerados, de activar, dice, ante el órgano jurisdiccional. Caballerito, no tenemos que ir afuera, ¿no? Ahí está entonces planteado el problema. El abogado sabe que tiene que acudir a la norma sustantiva, que es el Código Civil, para sustentar su demanda, ¿no? Ese es el fundamento legal. Si ustedes leen el artículo 110, ahí dice, el artículo 110, ¿cuáles son los requisitos de la demanda? Artículo 110, los requisitos de la demanda, entre otros, son los fundamentos de derecho. Lean el artículo 10, perdón, 110. ¿Quieres que lo lea? No, simplemente, ¿qué inciso es el que dice fundamentos de derecho? ¿Sí? Vamos a escribir la propiedad. 110. El punto 7 es la invocación del 110, derecho. dice, acá está el 110, dice. Número 7. La relación precisa de los hechos y luego dice la invocación del derecho en el que se funda. Ese es el punto, jóvenes. Para cualquier demanda en materia civil, dice, hay que encontrar y fundamental con esta ley, con esta norma, que es en este caso el artículo 1453. Una vez que se ha identificado cuál es la norma, lo que tiene que hacer el abogado es iniciar un proceso ordinario de reivindicación y mejor derecho propietario, ¿no? Porque quien pide, dice, reivindicar, primero que acredita que es el dueño, ¿verdad? Con el título, y
Pero además tiene que acreditar que es el primer dueño o es el que tiene derechos preferentes. Mejor derecho propietario. Entonces, el abogado sabe que tiene que iniciar la demanda de reivindicación y plantear la demanda ante quién. Ante el juez competente que es juez público, civil, comercial. ¿No es? Ahí plantea la demanda el demandante. El punto de partida ya del proceso civil, es la demanda que inicia quién, el demandante, dice, ¿contra quién? Contra el demandado. En este caso el demandante viene a ser el dueño que quiere recuperar y el demandado es el poseedor que tiene que salir, ¿no? Entonces ahí está la demanda. Vean la flecha, dice el demandante plantea la reivindicación ante el juez y comienza, dice la demanda, ¿no? Y va a seguir una serie de pasos procesales. Ahí está la citación como la demanda, la contemplación, la reconvención, el oponer excepciones previas, la audiencia preliminar, la audiencia complementaria y finalmente va a llegar a donde, a la sentencia. De la demanda a la sentencia, jóvenes, entonces se tienen que agotar diferentes etapas o plazos procesales. Eso es proceso, ¿no? Eso es proceso. ¿Y quién maneja ese proceso? El juez, pero lógicamente con el impulso de los abogados o de las partes. Bueno, vimos entonces en el primer tema quiénes son las partes esenciales del proceso. Dijimos que el demandante y el demandado. Hemos repetido harto sobre este punto, de modo que ha quedado, yo creo, bien grabado y bien fijado, ¿no? Y luego el segundo tema que hemos avanzado es la representación. El demandante es quien quiere recuperar, ¿verdad? Sería este, ¿verdad? El dueño. Ahí está el demandante. Y el demandado es el que está en posesión y al que se pretende sacarlo del inmueble. Pero dice el procedimiento también permite que estos, tanto demandante como demandado, puedan ser representados. ¿Qué significaría eso? Que pueden actuar a través de un apoderado. Entonces, la ley permite, lógicamente, el apoderado entrará en lugar de quién, del el apoderado va a entrar en lugar, dice, del demandante. Este es el apoderado. Y lo mismo puede pasar, dice, con esta otra parte. Ambos pueden tranquilamente actuar en un proceso con sus apoderados. Pero para eso, ¿qué se necesita? Poder. ¿No ves? ¿Quién da el poder? El mandante. ¿Y quién recibe el mandato? El mandatario o apoderado. Entonces, vayan ustedes precisando algunos términos. Para dar el poder, ¿qué tiene que hablar del mandante? Alguien que manda, ¿verdad? En este caso, el mandante sería el demandante. Y el mandatario o apoderado. Entonces, ahí es el apoderado, ¿no? El apoderado entra en lugar de quién, del mandante o del demandado, o también del demandante o del demandado. No hay ningún problema. Ambos pueden actuar, dice, en el proceso mediante apoderación.
Entonces, ¿quién da el poder? O el mandato. Una parte, ¿no? Que quiere ser reemplazada o representada, lógicamente el formalismo es a dónde acudir al notario, pública, debe ceder un poder especial de suficiencia. Dice para atender todo el proceso, no solo en primera instancia, porque de la demanda la sentencia se llama primera instancia, pero también hay otras instancias, ¿verdad? ¿Cuáles serían esas otras instancias? El que pierde, ¿a dónde? Al Tribunal Departamental de Justicia, y eso se llama la apelación. Y luego viene, dice la casación, ¿dónde? Al Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, fíjense ustedes, todo esto es proceso, ¿no? En una demanda se tienen que agotar estas tres instancias o fases para que definitivamente se resuelva el problema y se le devuelva el inmueble al demandante o en su defecto quede nomás con el derecho propietario el poseedor. ¿Habrá esa posibilidad? ¿Cuál sería la figura? La reconversión por motivos podría entrar dentro del proceso y que las pruebas está lo que piden los requisitos, ¿no? Ya sea el decenal por 10 años que ha estado en posesión, A ver, el propietario dice, señor juez, este poseedor prácticamente me ha arrebatado, me ha despojado, y comienza la demanda de reivindicación. Esa es la pretensión de quién, del demandado. ¿El demandado tendrá alguna pretensión? Sí. Puede tener. Y a su vez puede contrademandar. ¿Y esa contrademanda qué se llama? Demanda de reconvención. Pero ¿cuál será su fundamento legal de ese que quiere quedarse en la casa definitivamente? Bueno, en el sentido común dice uno, pero ¿cómo es eso de que el dueño sea despojado y finalmente en el proceso termine ganando el poseedor? ¿Será posible? ¿Ah? Es posible. ¿Bajo qué figura? La usurpación. Ese está en el artículo 138 del Código Civil. Entonces, el demandado también recurrirá al abogado y el abogado le va a decir, oye, ¿cuánto tiempo estás en el inmueble viviendo? 10 años. Entonces podríamos contrademandar por la usurpación extraordinaria. El artículo dice, se adquiere también el derecho propietario por la sola posesión continuada de 10 años y lógicamente ha demostrado que está más de 10 años. Entonces, entre esas dos instituciones que es el derecho propietario, un poder de derecho, y la posesión, un poder de hecho, finalmente si el poseedor demuestra que está 10 años sin haber sido interrumpido, sin haber arrebatado de la propiedad y está de forma continuada e interrumpida, además de con verdadero ánimo del dueño, el juez le va a reconocer el derecho propietario como efecto de la demanda reconvencional. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será así? Sí. Sí. Es así. Jóvenes, entonces, yo he ilustrado así gráficamente desde el primer día para demostrarles qué es el proceso civil. Ese proceso civil nos indica, nos orienta, nos dice que una demanda la tenemos que manejar en ese sentido, cumpliendo todos los pasos, etapas, fases procesadas, ¿no? ¿Cómo empieza? Para empezar, presentando la demanda. Porque si no hay demanda, ¿el proceso podrá iniciar? No.
Si no hay citación al demandado, ¿habrá demanda? Tampoco. Porque yo puedo presentar la demanda y no citarlo nunca al demandado, y lógicamente aquello se habría extinguido por el transcurso de 30 días, por inactividad del proceso. Entonces ahí está también el apoderado, jóvenes, y decíamos que el apoderado cumple las funciones, hace las veces, dice, de quien le ha dado el mandato, ¿no? Él cumple, dice, el mandato, pero lógicamente, quien gana o pierde es el que ha dado el mandato, no el apoderado. Al apoderado le interesa, no. Definitivamente el apoderado solo hace el papel de representante. Lógicamente ahí podríamos señalar la figura de que el apoderado en algún momento no ha actuado realmente, ¿no? Ha habido mala fe, ha habido alguna componenda, por decir, el demandante que le ha dado el poder pierde en primera instancia. ¿Qué tiene que hacer? Apelar. ¿En cuántos días? ¿Ah? 5, 7, 10 días. Se apela, dice, en el plazo pasado, perentorio y prorrogable de 10 días. Esos 10 días son seguidos o solo se computan días hábiles, dice, ¿no? Los días hábiles son lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sábado, domingo no son hábiles ni los feriados, ¿verdad? Cuando los plazos corren de 1 a 15 días, solo se computan días hábiles. Pasa de 15, son días calendario, corrido si quieren, sábados, domingos, dice inhábiles, ¿no? Ya joven. Entonces, no ha apelado en el plazo de los 10 días. ¿Qué había pasado con esa sentencia? Se ha ejecutado. Fíjense, ¿qué significa que la sentencia hubiese peleado por la ley de lealtad o la mala fe desapoderado? Que esa sentencia le ha dado la razón, ¿no? Cuando el apoderado podía haber planteado la demanda y la casación, y en esas dos instancias podía haber revertido la sentencia. No lo es. Entonces el apoderado actuó de forma desleal e irresponsable. Pero si actúa de buena fe, con todas las formalidades y de forma diligente, lógicamente no pesa sobre él ninguna responsabilidad. En todo caso, ¿quién va a asumir las consecuencias del proceso? Será ya sea el demandante o demandado que le ha dado poder. ¿Alguna pregunta, José? Tienen. Hasta el momento habla sobre la usucapión. Esto es un pueblo de mi abuela. Coménteme sobre el asunto este. Eso decía, pero No me cuente de su abuela. no, pero decía, por ejemplo, que yo me he comprado eso. Entonces el otro pretende tramitar por usucapión. Pero por eso, pues si él está... A ver, en provincia no sé si es terreno agrícola o es urbano. No, en el centro del pueblo. Claro, entonces hay usurpación. Pero por eso, tiene que ver si el que está en posesión está más de 10 años, tiene todo el derecho de plantear la Sí, pero no solo el poseían dos. Pero los dos pueden estar planteando la usurpación. Entonces el otro no posee, murió y yo me lo he comprado. Se lo ha comprado del dueño cuando el derecho no estaba definido todavía. Claro. Muy bien. Ahora entramos en otro tema que se llama el litis consorcio. ¿Qué quiere decir litis? Litigio, ¿verdad? Todo proceso, por ejemplo, que les estoy dando es un litigio. Litis y consorcio quiere decir, más fácil para ustedes, que en la parte demandante puede haber más de un demandante, ¿no? 2, 3, 4, 5, y lo mismo dice en la parte demandante. Pueden haber, dice, 2, 3 o 4, entonces están formando un litis consorcio en ambos casos.
Hay un litisconsorcio activo, dice, cuando por ejemplo en la parte demandante hay varios sujetos. Miren, 3 están demandando contra un solo titular. ¿Dónde se ve el litisconsorcio? En la parte demandante. A eso se llama litisconsorcio activo. Pero si la figura fuera al revés, acá un solo demandante y varios demandados, será litisconsorcio pasivo. ¿Lo han entendido, verdad? Entonces, el litisconsorcio, ¿qué dice acá? 2 o más personas litigan, dice, con un interés común. Estos litisconsorcios tiene que significar que todos acá tienen un mismo interés frente a otros que tienen el mismo, ¿no? Pueda que los que piden la posesión o piden la usurpación sean 2 o 3, ¿no? Pueden estar ahí los papás y hasta los menores de edad, pero el menor de edad puede estar en posesión. ¿Qué dice la jurisprudencia? También los menores de edad pueden, dice, plantear la demanda de uso. Aunque esto parece que rompiera la regla, ¿no? ¿Qué decíamos cuando hablábamos de capacidad de las partes? Decíamos que las partes son capaces siendo mayores de... Pero un menor de edad puede o no litigar. Pero no directamente, sino a través de quién? De sus padres, ¿verdad? O padre o madre, ¿sí? Porque ahí se produce la representación de pleno. Los papás automáticamente, por ley, por mandato de la ley, no necesitan autorización de nadie, ¿sí? No hacen ningún trámite, simplemente acreditan su condición de padres de los menores y ellos representan a los menores. Pero dice, ahí está, ese es un consorcio pasivo cuando hay un solo demandante y varios demandados. Y mixto cuando en ambos lados hay varios demandantes y demandados, o más de. Si yo le quitara este acento a la O, ¿cómo verían eso? ¿Ah? ¿20 o más personas litigan con un interés común, sí o no? ¿Es así o no? ¿Conocen ustedes de acentos? ¿Conocen? ¿Usan ustedes acentos? Sí. ¿Sabes qué acento es este? Primero que los monosílabos no se acentúan. La O es un monosílabo, ¿no? ¿O no? Sí. A ver esta palabra, ¿cuántas sílabas tiene? Sentencia. 4. ¿Sílabas 4? A ver, ¿cómo se parte? O sea, sería una
una sílaba, la E y la C. No, la C y la I. La C y la I. Ah, suelta. Y la A sería la última. Simplemente son tres sílabas. Sentencia. Sentencia, tres sílabas. Todas, dos sílabas. El acento en la O se llama acento diacrítico. Para diferenciar, dice, la función de las palabras en caso de que generaran alguna confusión, como en este caso. La regla ortográfica dice los monosílabos no se acentúan. La O es un monosílabo. ¿Verdad? ¿Para qué empiezan dos sílabas? La O. Monosílabo. Pero si digo dos o más personas, dos o tres personas, ahí se vería 203 personas. Entonces, en este caso, se utiliza, dice, un acento para dar a entender de que no se está hablando de 203, sino de dos o tres personas. Ese es el acento diacrítico. Muy bien, entonces el litisconsorcio decide eso, ¿verdad? Dos o más personas litigan con un interés común. Ahí está claro, gráficamente se ve que los demandantes tienen un solo interés, por eso están juntos, y los demandados también tienen otro interés, y por eso están, ¿no? Puede que en esa figura de la reivindicación sean tres opciones, ¿verdad? Hay la posibilidad de crear dos o más leyes, sí. Puede que sea una herencia, y los herederos resultan siendo mayores de ese hijo. Entonces se los tres. Y los poseedores también pueden ser más de uno, puede ser marido y mujer, y hasta uno. Ahora viene una parte. Pero dice litisconsorcio necesario, litisconsorcio facultativo y litisconsorcio necesario. El litisconsorcio facultativo joven significa, dice, pero les voy a dar el ejemplo, no en todos los procesos se da la figura del litisconsorcio facultativo. Él ha iniciado la demanda, ¿ya? Esta es una demanda laboral. Ha habido un despido, dice, de trabajadores, pero uno de ellos inicia la demanda, ¿verdad? ¿Habrá otros certificados? Sí. Eso se da, dice, añadiendo, paulatinamente, dice, se van añadiendo, porque también estos tienen interés en el problema, porque también han sido despedidos. Entonces, dicen, voluntariamente se han ido presentando y sumándose al demandante en un problema. Vamos a suponer que acá hay un solo demandado, que es el empleador, ¿no? Uno dirá, me ha destituido sin previo aviso. El otro dirá, me ha destituido sin haberme reconocido mis beneficios sociales, primas, desahogos. El otro dirá, o la otra dirá, yo no debería haber sido destituido porque estoy embarazada. La ley protege, no las embarazadas. El otro dirá, yo soy padre de familia y tengo un niño menor de 1 año. La ley también no se lo puede destituir a un trabajador, dice, con un niño de 1 o menos de 1 año. Entonces, fíjense ustedes, se han ido sumando de a poco voluntariamente. Cada uno tiene su propio interés. El interés del problema general es uno solo.
el despido de los trabajadores, pero cada uno tiene su propia pretensión, su propio reclamo. Eso quiere decir, ¿no? Se van acumulando, dice, en forma sucesiva o posterior a la citación con la demanda, se han ido sumando, dice, y el ejemplo es el típico proceso laboral, facultativo porque es voluntario. Si quieren ver si intervienen o si no, no. Esa es la diferencia con él y el consorcio facultativo. La adhesión, la incorporación es de forma voluntaria. Pero también hay que ir distinguiendo, ¿no? Si bien hay un problema general macro, si quieren, que es el despido, pero cada uno ha sido afectado de diferente manera, ¿no? ¿Qué dice? Entonces hay una presentación, dice, varios litigantes, dice, ahí son varios litigantes, varios demandantes, con pretensiones diferentes, ¿sí? Pero que la sentencia, al dictar la sentencia, va a dictar una sola sentencia del juez, pero lógicamente identificando y resolviendo el caso de cada uno de ellos. Es posible eso, ¿no? A eso se llama un consorcio facultativo cuando voluntariamente se presenta y se las partes a cumplir. Doctor, estas pretensiones pero tienen que tener una relación con lo que se está solicitando para la demanda, ¿no es cierto? Por eso, pero ahí decimos, pues, ¿no? Hay un tema, la demanda principal es un despido arbitrario, abusivo del empleador. Como el ejemplo de la empresa de Pepsi. Está. La empresa Pepsi ha despedido, ¿verdad? Ahora, seguramente uno de ellos va a iniciar una demanda laboral, ¿o no? Y ahí los otros se van a ir sumando. Puede haber desincorporación y algunos casos que les paguen Por sus eso, beneficios. cada uno. Por eso le decía, uno al final a mí me ha despedido cuando no debería haber, porque la ley laboral me protege hoy más de con un niño menor de un año, ¿verdad? Pero a raíz de qué? Del despido. El otro dirá, yo soy padre de familia con un niño menor de edad, a raíz del despido. O sea, cada uno tiene su propia pretensión, pero dice dentro de un problema o dentro de un único problema que ha sido el despido del empleador. Doctor, y cuando se presentan terceros interesados, ¿se puede explicar tal vez? A ver, esperaremos y terminaremos primero lo del control mediador de terceros. No es. Estás confundido porque no necesitas lo de inicialmente la pero antes estamos explicando que es un líquido, varios demandantes o varios demandantes. Pero el líquido no puede ser cero. Cuando entremos ahí está intervención de terceros. Una consulta, doctor. En este caso, ¿hasta qué momento se puede ir? Hasta antes de la sentencia. Hasta antes de la Sí, sentencia. la Pueden seguir acumulando. Claro, hasta antes de la sentencia, dice. Y otra cosa, dice, también en un proceso que se llama concurso voluntario. Concurso significa concurrir varios, ¿no? Contra un solo deudor. Hay un solo deudor que debe producir a todo el curso. Si se ven algún docente que ya prestó 4 de todos los alumnos se los va a voltear a nosotros. Hace rato entró un muchacho, haciendo campaña, ¿no? Claro, ellos manejan el tema más político que el académico. Dicen, no, los bolsillos, que no, lo que tenemos no sirve.
somos agredidos en el transporte, etcétera, etcétera, la situación económica es intolerable, que no hay dólares, no hay combustible. Oye, le digo, pero ¿en qué momento te vas a preocupar del problema académico de tus facultades? Ah, sí, no. ¿Sabes qué problema hay en las facultades? Docentes que no trabajan, solo piquean, docentes que se hacen trabajar con su mujer, con su empleado, chicas, Actos de corrupción, docentes que se prestan plata de medio mundo, tráfico de tráfico de notas, dice que venden notas, venden un examen que cuesta 10 centavos en 2 pesos. No te has preocupado de eso. ¿Cómo están en tu facultad? Ah, sí, esta mañana han clasificado, que esto, que lo otro, que hay que unirnos. persiguen penales. Ya. Entonces, jóvenes, en un concurso, dice, hay un solo deudor que no es comerciante. Porque cuando el deudor es comerciante y no paga, se llama quiebra. ¿Verdad? Acá se llama concurso. Es necesario cuando voluntariamente no paga sus deudas. ¿Verdad? El concurso voluntario significa decirle, señores, yo les debo a todos ustedes, seguramente les debo más de 100.000 o 200.000, y tengo esto para pagar una casa. Véndanla, remátenla, pero yo me hago uno, es de buena fe. Ese es el concurso voluntario. Y el necesario es cuando de mala fe no quiere pagar, lógicamente hay que iniciarle la demanda. Y en ese caso, dice, concurren varios, dice, en un proceso. Ese sería una forma también de consorcio facultativo, ¿no? Cada uno dirá, a mí me debe 1.000, 10.000, 20.000, 5.000. Vean ustedes, el problema general es que hay un acreedor tramposo que no ha pagado y además hay cientos de deudores que no han sido satisfechos. A mí me debe capital, a mí me debe interés, a mí solo me debe... ¿Se acuerdan ustedes? A ver quién son los nuestros. No hay todavía de la tercera guerra. ¿Se acuerdan de la quiebra de Multiactiva, Pinza, Orfol? ¿Cómo nadie se acuerda? Mi mamá La se gente acuerda de ese tema de pinza, todo el dinero que tenía otro abogado lo perdió, porque desde el momento que falleció era la tercera, los jueces entraban en el momento de tener que ver cuántos inmuebles tenían los propietarios, ¿no? Y eso se partía, pero antes de ello vinieron otros a lo que me contó, sacaron todo lo que pudieron de la calle General Achá. Sí, todo de ahí, y luego el juez lo que vio y lo que quedó solamente hasta hoy en día se sigue teniendo a todas las personas y no hay más. O sea, el doctor Carmona se empezaba a tener una sesión esta vez. Sí, cuando yo estaba de juez en el primero de partido había la quiebra de Multiactiva. Había en esos años pasados del 2000, cosa de 2010, había por lo menos unos 200 cuerpos, ¿no? Todos los días presentaban memorial quiénes los deudores. Pero lo que pasa es que en esas épocas, caballeros, todavía compraron bienes con ese dinero, compraron algunos bienes, ¿no? Hoy en día nadie compra nada, está y se van a cambiar. Pero ellos compraron inmuebles, edificios, universidades, canales de televisión, compraron cosas. Y lógicamente cuando se declara la quiebra, todos esos bienes quedaron embargados y lógicamente ahí viene la figura de la sentencia de grados y preferidos. ¿Cuánto le debe? $1.000, más intereses 2.000. Sí, a cada uno salía la sentencia y decía quiénes eran los deudores y en qué monto. Pero esa plata no alcanzó. A ver, eran miles de deudores y no había muchos bienes que rematar. Pero se remató algo y les tocaba $200,
Se vendió la, no sé si ustedes no conocen la embotelladora final, ahí por el parque del arquitecto en la América, y la otra avenida La Unión, me parece que no. Una propiedad linda, pero esa propiedad se la vendió casi en $1 millón. ¿Ah? Un hotel aquí en la Aniceto H, con un terreno de más de 1.000 metros, una edificación de 7 u 8 pisos, $150. Entonces en ese punto sabía que tener plata para la casa que ellos tienen, ¿no? Pero bueno, esas eran las quiebras o los concursos de acreedores, donde varios concurren contra un solo. ¿Cómo es entonces está explicado lo del litisconsorcio? Lo necesario es diferente, ¿no? En algunos casos, todos tienen que concluir al proceso. Mientras no concluyan todos, el juez no directamente no inicia siquiera el proceso y menos dicta sentencia. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los herederos, ¿verdad? Cuando uno pide la división y partición de una sucesión hereditaria, ¿a quiénes les corresponde la herencia? A todos los herederos, ¿no? Entonces, ¿cómo el juez se entera de que hay varios herederos? ¿Cómo? Con el certificado de descendencia, dice cuántos herederos ha dejado el causante, ¿no? Entonces, si solo una persona inicia la demanda, el juez va a decir, no, hay que citarlos a los otros herederos, ¿no? Mientras no se los cite y no concluyan al proceso, este proceso no avanza y menos va a haber sentencia. Ese es el litisconsorcio obligatoriamente. En el facultativo es voluntario, ¿no? Si hay 1000 acreedores y una mitad no quiere concluir a cobrar, nadie le va a obligar. Pero en el necesario, sí, porque si sale la sentencia solo con unos cuantos herederos, se perjudican los otros, ¿verdad? No hay la forma de separar, porque después habría distribuido la herencia entre todos los que solo se perjudicaron. Consulta. Por ejemplo, o sea, en caso de que, digamos, de estos herederos existiesen personas muertas y no han sido declaradas muertas, o sea, si quieren hacer un proceso de división, tuvieran primero que hacer la declaratoria de muerte presunta y después recién hacer el otro proceso. Claro, claro. Es que hay varias situaciones, ¿no? Primero, cuando alguien muere, a ver, si usted es heredero, junto con su hermano, 2 o 3, y usted muere y deja hijos y deja viuda, ellos van a entrar en su lugar. ¿Qué se llama? Por derecho de representación, ¿no? Eso. Ahora, ¿para qué lo declaran? Para darse cuenta de la figura, ¿no? De repente usted desaparece, digamos, de la faz de la tierra. No ha dicho nada a nadie, no se sabe nada de nada. Entonces, hay un problema que hay que resolver, ¿no? Usted ha dejado bienes y quién se hace cargo y quiénes van a ser los que sucedan en su patrimonio. Entonces, primero se declara la ausencia, ¿verdad? Entonces se hace la declaratoria de ausencia, pasa un cierto tiempo, no estoy muy seguro, y luego viene la declaración de muerte presunta. Y una vez que lo declaren a ustedes muerto presuntamente, porque ¿cuántas muertes habría? Una muerte natural y una muerte presunta. Y la muerte presunta tiene como única finalidad establecer, dice, la división y partición de esa sucesión hereditaria que usted ha dejado y que no sabe dónde está. Presume que ha muerto. Pero de todas formas, o sea, mi consulta es, ¿puedo llevar ambos procesos a la vez? ¿O primero tengo que ir? No, primero es la declaración de ausencia. Si eso no puede usted activar la muerte. Ya. Bueno, hemos visto el litisconsorcio necesario y el litisconsorcio facultativo. Ahora viene la intervención de terceros.
Y volvemos al artículo 27. Ahí decíamos que las partes esenciales, dice, son el demandante y el demandado. Demandante y demandado. Y en algunos casos dice el tercero, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿quién es el tercero? No es el litisconsorte. A ver, atiendan ustedes. El tercero no es el litisconsorte, es otra persona, por eso dice tercero, diferente al demandado y diferente al demandado. Es un tercero. Tres, ¿no? Este tercero dice que interviene algunas veces cuando el proceso ya ha iniciado, pero no necesariamente es parte del demandante ni parte del demandante. No es parte. El tercero tiene su propio interés, por eso interviene en el proceso. Ahora, escuchen. El ejemplo sería el siguiente. Están peleando entre demandante y demandado por el derecho propietario de este inmueble. Ahí está, ¿no? Acá están buscando, por decir, la reivindicación si quieren, o la nulidad. El demandante dice es mi propiedad y el demandado dice no, yo soy el nuevo propietario, ¿verdad? Pero aparece el tercero interviene con un interés propio, o sea, no es parte del demandante ni es parte del demandante. Y dice, señor juez, yo evidentemente no soy dueño, pero sí he cogido el anticrédito estimado. ¿Tiene interés en el proceso o no tiene interés? Claro, porque si definitivamente no interviene en su oportunidad, se da la nulidad del derecho propietario y el inmueble lógicamente va a ser reconocido a favor de uno u otro. Pero si tiene un derecho, a ver, vamos a suponer que el tercero ha tomado el anticrético del demandante, creyendo que él era el verdadero dueño porque tenía la dimensión. Y lo ha registrado donde? En derechos reales, porque el anticrético genera también, dice, un privilegio o pago preferente, ¿no? Si no interviene, lógicamente, dice, pierde ese capital anticrético, pero si interviene, lógicamente el juez le da a reconocer ese derecho propietario preferente por medio y gravamen sobre ese inmueble. Entonces ahí está el tercero, que no siendo parte ni del demandado ni del demandante, está interviniendo con un interés propio, un interés, ¿no? Esa es la figura del tercero. Alcances son bueno, no es demandante ni demandado. Interviene en un proceso ya iniciado. Es una parte con un interés propio. Ahí dice el ejemplo. ¿Cuántas clases de tercerías hay o de terceros? La voluntaria, dice, y la forzosa. Y dentro de la voluntaria, jóvenes, hay la tercería de derecho excluyente. ¿Qué quiere decir excluir? No, pero pues a ver, si estamos acá 30 o 40 y ya no peleamos, la lista va a ser excluida, ¿verdad? Estaría apartando la mayoría del conocimiento que acá como alumno. Lo mismo dice en la tercería del derecho excluyente. Si hay una disputa, fíjense ustedes, entre demandante y demandado sobre el derecho propietario, y aparece un tercero y dice, señor, pues yo tengo acá la escritura pública
que me acredite que soy un propietario o el mejor derecho propietario, porque en el folio real, en el asiento, en el último asiento, figuro yo, el tercero. ¿A quién le va a conceder el derecho propietario el juez? A usted. Porque está demostrando un mejor derecho propietario. Doctor, volviendo a un caso que me he acordado, en el caso del anticrético, necesariamente debe estar inscrito en derecho al Sí. En nuestro medio la gente acostumbra No, solamente no. ir al A notario. ver, ¿sabes qué dice? El anticrético dice se tiene que celebrar por escritura pública. Si no, no tiene valor. A ver, si usted ha tomado en anticrético un inmueble por 2 años, 3 años, se ha vencido el plazo, y en la figura del anticrético es un préstamo. ¿Se da cuenta? Es préstamo. El anticrecista, el que recibe la casa, es el que en realidad es el acreedor, porque le ha dado ¿qué? Un capital o un dinero al dueño de la casa. En los hechos parece que el que se enseñorea y el que saca pecho es el dueño, y dice, no, es mi casa, pero ese es el verdadero deudor, ¿no? Entonces, cuando vence el plazo y no quiere devolver el capital, y el anticrecista quiere recibir o recuperar su dinero y devolverle la casa, ¿qué hace? Le dice una demanda ejecutiva. Le dice, señor juez, se ha cumplido el plazo, yo quiero que me devuelva mi dinero o mi capital, porque el dueño es el que me debe. ¿Y qué figura se opera en el anticrético? Una figura un poco sui generis. No hay intereses, ¿verdad? Si usted es el anticrecista, usted ha prestado la plata, ha dado $20,000. Usted no está cobrando qué cosa, el interés, pero a cambio está viviendo. Esa es la figura de la. Esa es la figura. Pero si usted ha hecho un documentito privado, el juez le va a decir, en aplicación del artículo tanto del Código Civil, el anticrético asume la doble legal solo cuando está reconocido como escritura, que además tendría que reconocerlo y haberlo grabado como antes, más firmincho. Ya, entonces los terceros son, dice, personas que intervienen en el proceso ya iniciado, pero sin ser parte ni del demandante ni del demandado, intervienen con un interés propio, dice, ¿no? Es eso lo que voy a decir. Y en la tercería de derecho preferente, volvemos a utilizar el mismo ejemplo del inmueble, ahí están discutiendo el derecho propietario entre los dos, pero aparece, dice el tercerista, y dice, señor juez, esta es mi escritura pública, yo soy el último propietario, y ahí en el folio real, en la casilla del asiento nominal, asiento número 2 o 3 o 4, dice fulano de tal, y es el nombre del tercero. ¿No? El nombre del tercero. Oye, ¿tú estás tomando apuntes o es mirando tu celular? ¿Estás muy apurado? No, solamente ahora. Si demuestra de que es el propietario, el último propietario, ¿qué va a pasar? Los excluye, los aparta, ¿verdad? ¿A quiénes? Al demandante y al demandado. Porque su derecho propietario resulta siendo posterior, pero que está lógicamente acreditado. Entonces, ese tercerista o tercero, si quieren ustedes, interviene voluntariamente, esa es la tercería, o el tercero que interviene voluntariamente, los aparta a los demandantes y demandantes. ¿Y qué será la tercería de derecho preferente? Con eso acabamos. La preferencia, según vaya, la preferencia que tienes para cobrar también, doctor. A ver, esta figura de la tercería de derecho preferente o pago preferente se aplica en préstamos de dinero, ¿ya?
Si yo he prestado un capital o un dinero y lo he hecho con una garantía hipotecaria, ¿qué he hecho? He registrado doble en derechos reales, ¿no? Porque si no hago un préstamo con garantía hipotecaria, ¿será posible que cobre las obligaciones si acaso el deudor no me quiere pagar? No, no. Pero si tengo una garantía de un inmueble hipotecado en derechos reales, lógicamente no hay ningún problema, ¿no? Pero bueno, yo consulto con el abogado, yo no soy abogado, le digo, mire, quiero prestar este dinero, $30,000 a fulano de tal, ¿qué hago para asegurarme de que ese inmueble no tenga ningún problema? No le digo grabar, él pide un folio real, actualizado, y le dice, mire, ya hay un anterior acreedor, y la garantía es la misma, caso. Usted sería el segundo acreedor, ¿verdad? Bueno, pero yo le he prestado, yo le he prestado $20,000, claro, el otro le ha prestado alto, ¿no? 80,000, pero creo que la casa vale, va a cubrir, ¿no? ¿Me parece? Entonces hay dos deudores, pero hay un acreedor privilegiado. ¿Quién es el primero? Ese primero ha vendido, y vamos a ver que en las circunstancias actuales es mucho más peligrosa la cosa, ¿no? Ha dado en gana, ha prestado $80,000, ¿verdad? $80,000 con la garantía de que hoy en día se cobra en dólares para luego. ¿Qué dice el Código Civil? Dice, los créditos pactados en moneda extranjera se podrán pagar en moneda nacional. Y hoy en día todo el mundo está en ese problema. Ha prestado dólares, no hay forma de cobrar en dólares, bolivianos y alcances. Yo he pensado también $20,000, porque yo voy a iniciar la demanda de todos modos. Inicio la demanda, lo estoy rematando ya. Se ha hecho la tasación en dólares americanos del inmueble en $90,000, ¿verdad? Sale el edicto del remate y ahí se entera el primer acreedor. Y se presenta con la tercería de pago o derecho preferente. Y le dice, señor juez, ya se ha rematado, pero aquí tiene que pagarle primero vez a mí, porque mi crédito es privilegiado. Abono, pero en dólares se ha rematado, pero definitivamente se ha rematado en boliviano. Entonces los $80,000 no sea el cambio oficial. Quizá lo que se ha rematado no le alcanza ni siquiera para el primer acreedor. El segundo deudor que ha hecho el proceso, se ha fatigado, ha gastado dinero, 2 o 3 años, no ha recuperado absolutamente un peso. Pero el primer deudor estaba atento, ¿no? Ha dejado nomás que transcurra el proceso hasta la instancia del remate, ¿no? Es como pensar que está ahí agazapado. De repente, dice el señor juez, tercería de pago preferente. Aquí está mi documento de crédito y aquí está el folio. El folio dice, sí, primero se le paga. Y al otro pobre que ha iniciado todo, se ha fatigado, gastado, no le toca a veces, ¿no? No